Mi esposa pidió abrir el matrimonio para explorar opciones. Accedí y salí con su amiga. No esperaba que yo también jugara según sus reglas. Tengo 31 años y trabajo como mecánico en un taller independiente en las afueras de Dallas. No es un sitio lujoso, pero el salario es bueno y me apasiona trabajar con las manos. Vivo en una casa en los suburbios, con un garaje donde paso la mayoría de mi tiempo libre restaurando mi tesoro personal, un Chevy Impala del 67 en el que he estado trabajando los últimos 2 años. He estado casado con Lucía, 30, durante casi 6 años, y llevamos juntos 7. Al principio, nuestra relación era sólida. Ella trabaja como diseñadora gráfica en una pequeña firma del centro, y solíamos coincidir en casi todo. Nos escapábamos los fines de semana al Hill Country, teníamos nuestra rutina de cocinar juntos los domingos y podíamos pasarnos horas hablando de cualquier cosa. Lucía siempre fue muy sociable, el tipo de persona que llena una habitación. Yo, en cambio, soy más de quedarme en casa viendo series. Todos los viernes, ella salía a tomar algo con su grupo de amigas de la universidad, un círculo muy unido desde su primer año. Nunca me molestó porque, sinceramente, me daba tiempo para trabajar en el coche o ponerme al día con alguna serie. Cuando volvía, solía contarme anécdotas divertidas de sus salidas, y terminábamos charlando hasta tarde. Pero todo empezó a cambiar hace unos 6 meses, cuando una de sus amigas, Carla, regresó a Dallas y se sumó al grupo de los viernes. Carla es de esas personas que ven el matrimonio como una especie de jaula. Subía historias todo el tiempo en clubes, hablando de lo bien que la pasaba siendo soltera. Poco después, empecé a notar que Lucía volvía distinta de esas salidas. Ya no se acomodaba en el sofá a contarme su noche, en cambio, se quedaba pegada al teléfono y hacía comentarios como que nuestra rutina era demasiado predecible. Me preguntaba si alguna vez pensaba en lo que nos estábamos perdiendo. La intimidad empezó a apagarse también. Lo que antes era algo espontáneo y frecuente, se volvió forzado, distante. Buscaba excusas para irse temprano a la cama o decía que tenía trabajo pendiente. Cuando teníamos relaciones, sentía que su mente estaba en otro lado. Al cabo de unos 3 meses, empezaron las discusiones por cosas absurdas. Un sábado, por ejemplo, yo estaba en el garaje con el Impala cuando vino a reclamarme porque no había notado que había cambiado los muebles del salón. Le dije que no me había fijado bien, y eso bastó para que explotara, que nunca le prestaba atención, que la daba por sentada, y luego soltó la joyita. Tal vez si dejaras de jugar con ese coche viejo y fueras más esposo, notarías las cosas importantes. Empezó a quejarse seguido del tiempo que pasaba en el garaje, soltando frases como, los hombres normales no se esconden en un taller todos los fines de semana. Me casé con un hombre, no con un mecánico sucio. Traté de explicarle que restaurar el Impala era mi pasión, pero solo recibía miradas de fastidio. Es solo un auto viejo, ya madura. También empezó a quejarse del dinero. Y eso que yo soy el que aporta la mayor parte del ingreso en casa. Tendríamos cosas mejores si no gastaras tanto en piezas para ese coche, decía, ignorando que mi afición incluso aumentaba el valor del vehículo, y que todo lo pagaba con horas extra. La distancia entre nosotros creció hasta que sentí que vivía con una extraña educada que solo sabía dónde guardaba mis tazas. Intenté hablar con ella, pero siempre respondía que estaba cansada o estresada, dejando claro que, si algo andaba mal, era por mi culpa por no leer entre líneas. Todo estalló una noche de marzo. Estaba en la sala cuando Lucía se sentó frente a mí con una expresión seria. Necesitamos hablar de algo importante, dijo, y de inmediato sentí que el estómago se me caía. Nada bueno empieza con esas palabras. Arrancó con un discurso sobre cómo había estado pensando en nuestra relación, en lo que venía. Yo pensé que quería hablar de algún proyecto, un viaje tal vez, o cambiar de casa. Me equivoqué. Creo que deberíamos explorar nuestras opciones mientras aún somos jóvenes, soltó. La miré sin entender. ¿Qué quieres decir con eso? Entonces se removió incómoda y dejó caer la verdadera bomba. Te amo, pero siento que nos falta algo. Estuvimos juntos desde jóvenes y nunca hemos experimentado otras relaciones. Creo que deberíamos abrir la relación. Mi cabeza no lograba procesar lo que oía. Todo parecía en cámara lenta, como en un accidente de coche donde ves venir el golpe pero no puedes frenarlo. ¿Estás infeliz en nuestro matrimonio? Logré preguntar. No, para nada. Te amo y quiero seguir casada contigo, pero creo que una relación abierta sería buena para los dos. Siguió hablando de cómo había investigado el tema, de que muchas parejas lo hacían y les iba bien. Incluso mencionó que Carla le había contado de varias amistades que estaban más felices así que en relaciones convencionales. Y luego remató, además, no es que lo nuestro sea tan emocionante ahora. Tal vez ver las cosas desde fuera nos ayude a crecer. Mientras hablaba, yo solo pensaba que todo sonaba a un guión que había ensayado con sus amigas, lleno de indirectas disfrazadas de devolución emocional. Le pregunté si había alguien en particular que le interesara. Dudó apenas un segundo, lo suficiente para que entendiera toda la verdad. No, solo quiero tener la libertad de conocer a alguien si se da la oportunidad. No seas paranoico, una mujer no puede querer algo para sí misma sin que tú lo conviertas en una crisis de inseguridad. Ese silencio dijo más que cualquier palabra. Y aquí es donde yo mismo me sorprendí. No me alteré ni intenté convencerla de lo contrario. Solo le dije, está bien. La expresión en su rostro fue de absoluta confusión, como si se hubiera preparado para una batalla que nunca llegó. ¿De verdad? Preguntó. De verdad, le respondí. Si crees que eso necesita nuestro matrimonio, vamos a intentarlo. A la mañana siguiente, salió rumbo al trabajo casi dando saltitos. Hasta me dijo, estoy orgullosa de ti por manejarlo con madurez, como si fuera mi madre felicitándome por no hacer un berrinche. Ese mismo día, en el descanso del almuerzo, hice algo que no hacía desde la universidad. Descargué aplicaciones de citas. No una, sino 3. Si íbamos a jugar ese juego, yo también lo iba a jugar. Pero, en realidad, no lo hacía solo por revancha. Entendí que, si nuestra relación se venía abajo, tenía que empezar a construir la mía propia. Así que empecé a hacer cambios. Lo primero fue apuntarme al gimnasio. Llevaba años queriendo recuperar la forma, y de pronto, tenía toda esa energía acumulada que necesitaba canalizar. Empecé a entrenar después del trabajo, haciendo pesas y corriendo en la cinta. Fue mi manera de volver a mí. Empecé a enfocarme en lo único que realmente podía controlar, mi tiempo y mi energía. Los fines de semana se convirtieron en un santuario. En lugar de tratar de forzar tiempo con Lucía, que ya mostraba cero interés y solía soltar comentarios sarcásticos sin razón, me refugiaba en el garaje. Pasaba los sábados y domingos completos trabajando en la restauración del Impala, y fue terapéutico. De hecho,
hecho, empecé a avanzar más rápido con el proyecto que en cualquier otro momento. Además, volví a salir con mis amigos. Troy, Chris y Bruno llevaban meses invitándome a sus noches de póker, y por fin me animé. Bruno, que ha sido mi mejor amigo desde la secundaria, no tardó en soltar una de sus frases directas apenas me vio llegar a la primera partida con cara de muerto. Hermano, pareces como si te hubieran atropellado con tu propia camioneta, dijo mientras repartía las cartas. ¿Qué te hizo Lucía ahora? Cuando le conté que estábamos en una relación abierta, casi se atraganta con su cerveza. ¿Cómo? O sea, te dijo que quería acostarse con otros tipos pero seguir contando contigo para apoyo emocional y pagar la hipoteca, ¿y le dijiste que sí? ¿Estás jugando ajedrez en 4 dimensiones o perdiste la cabeza? Crear perfiles en aplicaciones de citas fue rarísimo. ¿Cómo se supone que uno redacta algo como casado, buscando algo casual sin sonar repulsivo? Pero para mi sorpresa, había más personas interesadas en ese tipo de arreglo de lo que imaginaba. Al parecer, en Dallas abundan quienes buscan compañías sin compromisos. Mis primeras salidas fueron un desastre total. Conocí a Emma, una instructora de yoga que no dejó de hablar de chakras y su viaje espiritual durante toda la cena. Luego estuvo Victoria, que parecía normal hasta que empezó a mostrarme fotos de sus 3 gatos y describir sus personalidades como si fueran humanos. Pero la verdad es que no buscaba diversión, estaba preparando mi salida. Desde que Lucía pidió abrir el matrimonio, supe que lo nuestro estaba acabado. Así que mientras ella exploraba esa nueva experiencia, yo me dedicaba a hacer lo necesario. Después de aquella segunda cita fallida, pasé los días siguientes tomando precauciones. Abrí una cuenta bancaria aparte y desvié parte de mi sueldo allí. Hice copias de todos nuestros documentos financieros, pólizas y registros de propiedades. También hablé con Ryan, un amigo que había pasado por un divorcio complicado hace 2 años. Me recomendó a su abogado y me dio algunos consejos valiosos. Documenta todo, protege tus activos y no muestres tus cartas hasta que estés listo para moverte. Mientras tanto, seguía fingiendo normalidad con las citas. Lucía empezó a salir más seguido y a llegar cada vez más tarde. A veces me hacía preguntas disfrazadas de casuales sobre mi vida amorosa, pero era claro que estaba investigando. ¿Y cómo va eso de las aplicaciones? Preguntaba mientras fregaba los platos. ¿Has conocido a alguien interesante? Y luego remataba con algo condescendiente como, seguro encuentras a alguien, a tu nivel. Cuando se lo conté a Bruno, él no se aguantó. Está pescando, sí, pero va a terminar atrapando una sorpresa cuando se dé cuenta de que no estás en casa llorando en el garaje. También noté que me observaba más. Comentaba cosas como, ¿y ese nuevo interés por el gimnasio? ¿O por qué trabajas tantas horas extras? Con ese tono acusador, como si estuviera haciendo algo contra ella. Incluso parecía molesta de que pasara los fines de semana con el Impala en lugar de quedarme esperándola. Y entonces llegó el punto de quiebre. Una noche, mientras revisaba mi teléfono, hice match con alguien que conocía, Valeria. Había sido compañera de cuarto de Lucía en la universidad, aparecía en varias fotos de grupo y era la misma de la que Lucía solía hablar con una mezcla de celos y desprecio. Siempre decía cosas como, claro, Valeria atrayendo toda la atención otra vez. Valeria era hermosa, como de película, cabello oscuro, ojos verdes y una sonrisa que desarma. Dudé si decirle que la recordaba, pero ella lo mencionó primero. Me preguntó si todavía estaba con Lucía. Le expliqué lo del matrimonio abierto, aunque se mostró sorprendida, no me juzgó. Lucía siempre fue de romper esquemas, dijo con una sonrisa que insinuaba historia entre ellas. Nuestra primera cita fue solo un café, pero duró 4 horas. Valeria era todo lo que Lucía solía ser antes de que todo se volviera rutina. Inteligente, divertida, realmente interesada en lo que yo decía. Me preguntó por mi trabajo, el proyecto del Impala, mis opiniones sobre películas y actualidad. No solo escuchaba, hacía preguntas, mostraba curiosidad. Empezamos a vernos un par de veces por semana. La conexión fue instantánea, intensa. Pero más allá de la atracción, estar con ella era fácil, natural, como un respiro. Una tarde, mientras yo trabajaba en la transmisión del Impala, Valeria vino a casa y se quedó mirando con atención. Me hizo preguntas, elogió mis herramientas, incluso me alcanzó piezas mientras yo trabajaba. Está hermosa, dijo, acariciando el guardabarros del Impala. Lo que has hecho aquí requiere paciencia y talento. Se nota tu dedicación. Creo que fue en ese momento que empecé a enamorarme de ella. Lucía jamás había dicho algo positivo sobre el proyecto, y Valeria no solo valoraba el coche, sino también el esfuerzo que yo ponía en él. Mi vida empezó a tener estructura, gimnasio 4 veces por semana, más trabajo, noches de póker, fines de semana enteros dedicados al coche. Me sentía mejor conmigo mismo. Estaba en forma, ganando más, disfrutando mis días sin sentir que caminaba sobre vidrio. Bruno lo notó de inmediato. Hermano, antes parecías un perrito apaleado. Ahora andas con esa cara de que te ganaste la lotería. Valeria te tiene brillando como vela de fiesta. Lucía también notó el cambio. Empezó a reclamar que ya no estaba tan presente, a cuestionar por qué tenía tantas ocupaciones, como si le debiera explicaciones. Pero ya era tarde. Lo que alguna vez tuvimos había dejado de existir, y yo ya había comenzado a construir algo mejor, sin ella. La ironía era brutal. Ella fue quien pidió que nos diéramos espacio para explorar con otras personas, pero parecía molesta al ver que yo realmente estaba aprovechando ese tiempo en lugar de quedarme esperándola sin hacer nada. Una noche, cuando le mencioné que saldría, me dijo, pensé que la idea era seguir priorizando nuestro matrimonio. Yo le respondí, no era eso lo que querías. Pero no así, replicó. Se supone que aún te debe importar regresar a casa conmigo. Empezó a mostrar un interés repentino en mi vida personal. Preguntas cada vez más frecuentes y cargadas de doble intención. ¿Con quién salía? ¿A dónde iba? ¿Qué hacíamos? Pero disfrazaba esa curiosidad con comentarios pasivo-agresivos, del tipo, espero que estés teniendo cuidado allá afuera o no olvides que algunas solo buscan sacar provecho. Yo optaba por mantener la información al mínimo. ¿Qué iba a decirle? ¿Que estaba disfrutando con alguien que me hacía sentir valorado otra vez? A las 3 semanas, ya era evidente que Lucía estaba intranquila. Comenzó a regresar más temprano de sus propias salidas, y cada vez que mencionaba que tenía planes, se le tensaba el rostro. Incluso soltaba frases como, recuerda que esto es solo para divertirnos, no para enamorarse. Mi amigo Bruno lo resumió con precisión, está actuando como una niña que regaló su juguete favorito y ahora lo quiere de vuelta porque alguien
más está jugando con él. Solo que en este caso, el juguete eres tú, y no estás hecho de peluche, sino de sentido común. Una noche, Lucía intentó algo que no había hecho en meses. Apareció en el salón con un conjunto de lencería que ni recordaba haber visto, claramente esperando que yo reaccionara con entusiasmo. Pero no me salió. Entre el trato frío de las últimas semanas y el hecho de saber que llevaba un tiempo acostándose con Rick, su compañero de trabajo, simplemente no podía. Le dije, la verdad, no estoy con ánimos. Su cara pasó por un desfile de emociones. ¿Cómo que no estás con ánimos? Soy tu esposa. Tengo derecho a decidir con quién me acuesto, igual que tú, me dijo. Ese era el punto de este acuerdo, ¿no? Me miró como si le hubiera dado una bofetada. No es lo mismo. No puedes rechazarme como si fuera una desconocida. Soy tu esposa. ¿Y por qué no sería lo mismo? Tú estás saliendo con otros. Ahora yo también tengo la libertad de decidir con quién y cuándo quiero algo íntimo. Estás exagerando. Las esposas tienen ciertos derechos dentro del matrimonio. No puedes ignorarlos nada más porque te dio por descargarte aplicaciones de citas. Se encerró en la habitación de invitados, y por lo que escuché, llamó a Carla para desahogarse y decirle lo injusto que yo estaba siendo. El colmo de la ironía. Ella quería libertad total para ver a otros, pero esperaba que yo siguiera disponible a su antojo. El momento que marcó un antes y un después fue cuando invité a Valeria a cenar. Le informé a Lucía la noche anterior que vendría una amiga. Preguntó quién, y le dije que era alguien que conocía de la universidad. Cuando Valeria llegó al día siguiente, con un vestido negro sencillo que le sentaba increíble, Lucía no pudo ocultar su reacción. Durante la cena, la tensión era palpable. Lucía fingía amabilidad, pero lanzaba indirectas con filo, que Valeria aún estaba jugando en el campo, que debía de ser muy divertido no tener responsabilidades, o que algunas personas simplemente no saben comprometerse. Valeria, con una clase impresionante, trataba de incluirla en la conversación. Mientras tanto, yo veía como Lucía la observaba constantemente, cómo se reía de mis chistes, cómo se interesaba genuinamente en las cosas que yo contaba, esas que Lucía había dejado de escuchar hace tiempo. Incluso elogió la comida que preparé en lugar de criticarla como solía hacerlo mi esposa. Después de cenar, Valeria quiso ver el Impala y la llevé al garaje con orgullo. Desde la cocina, vi a Lucía espiándonos por la ventana, su expresión oscureciéndose con cada segundo. Cuando Valeria se fue, Lucía explotó casi de inmediato. ¿Qué demonios fue eso? Gritó apenas cerré la puerta. ¿Qué cosa? Respondí, haciéndome el desentendido. La trajiste a nuestra casa. De todas las mujeres posibles, ¿tenías que salir justo con ella? Pensé que te alegraría reencontrarte con una vieja amiga, dije, sabiendo que eso solo la encendería más. No me vengas con eso. Sabes perfectamente lo que hiciste. La trajiste para restregármelo en la cara. Siempre ha sido todo lo que yo no soy. Y ahora tú también eres otro más que cae rendido a sus pies. Déjame entender esto. Pediste un matrimonio abierto para poder ver a otros, pero te molesta que yo esté saliendo con alguien. ¿Es eso? No pensé que fuera a ser con alguien como ella, respondió. Y ahí estuvo, la verdad. Ella esperaba que yo saliera con alguien poco atractiva, necesitada, alguien que agradeciera lo que sea que un hombre casado le pudiera ofrecer. ¿Alguien como quién? ¿Alguien que disfruta de mi compañía? ¿Que valora lo que me apasiona en lugar de menospreciarlo? Lucía se quebró por un instante, pero luego volvió a la carga. ¿Estás diciendo que ella es mejor que yo? ¿Que ahora tú estás por encima de mí solo porque una princesa universitaria se fijó en ti? Esto no es lo que imaginaba cuando acepté el acuerdo, le dije, devolviéndole sus propias palabras. Esto es otra cosa. ¿Esto es distinto? Insistió. Se trataba de explorar, no de reemplazarme, y menos con alguien que me hace quedar como una tonta. No pudo responder a lo más obvio. Nunca consideró que yo también podía encontrar a alguien que me hiciera sentir valorado. Para ella, yo solo debía agradecer cualquier migaja de atención mientras ella se divertía. Fue entonces cuando soltó la verdad. Llevaba 2 meses viéndose con Rick antes de sugerirlo del matrimonio abierto. Había estado coqueteando con él desde antes y ya tenía intenciones claras, solo que no quería sentirse como una infiel. Así que disfrazó su decisión como algo equitativo. Además, añadió, Rick sí me valora. No pierde su tiempo jugando con coches como un adolescente. Tiene metas reales. En ese momento sentí una claridad extraña, como cuando por fin das con el fallo del motor tras días de prueba. Ella ya había cruzado la línea mucho antes de que siquiera habláramos del tema. Lo hizo a sabiendas. Me manipuló para validar algo que ya estaba haciendo. Cuando quiso justificarse diciendo que no había engañado técnicamente, la interrumpí. Los límites se rompieron desde antes de ponerlos, le dije, y me fui del cuarto. Esa misma noche, supe que era el momento. A la mañana siguiente llamé a un abogado y agendé una consulta. En una semana ya tenía todo organizado. Durante 2 semanas más me comporté con aparente normalidad mientras se preparaban los papeles. Lucía creyó que lo de Rick lo superaríamos con terapia y ajustes de reglas. Primero me pidió que dejara de ver a Valeria. Luego propuso que pausáramos el acuerdo y volviéramos a trabajar en nosotros. Creo que ambos aprendimos algo de esto, dijo. Tal vez fue demasiado rápido. Estoy dispuesta a ser más comprensiva con tus necesidades, si tú puedes ser más maduro con las mías. Asentí. Solo eso. El abogado se mostró sorprendido por lo preparado que llegué. Me dijo, la mayoría de los hombres vienen aquí después de que su esposa ya los ha dejado sin nada. Pero tú, estás adelantado en todo. Cuando le conté a Bruno mi plan, soltó una carcajada. Así que vas a lo John Wick, pero con papeles de divorcio en lugar de armas. Hermano, le vas a entregar esos documentos más fríos que una margarita en diciembre. Una mañana de jueves, mientras Lucía se arreglaba para ir al trabajo, el notificador llamó a la puerta. Lucía, aún en bata, abrió seguramente esperando algún paquete. Lo que recibió fueron los papeles del divorcio. Su grito se escuchó probablemente a 3 casas de distancia. ¿Qué es esto?, chilló, agitando los documentos como si se quemaran. Yo tomé un sorbo de café con total calma. Papeles de divorcio, respondí. No puedes estar hablando en serio. Apenas hablamos de intentar arreglar las cosas, ¿no? Tú hablaste de eso. Yo escuché. No es lo mismo. Se echó a llorar, luego se enfadó, y volvió al llanto otra vez. Esto no es justo, dijo entre sollozos. Ni siquiera me diste la oportunidad de arreglarlo. Te dije que estaba dispuesta a ceder. Tuviste 6 años para no manipularme ni ocultarme aventuras emocionales. Esa fue tu oportunidad. Pero acordamos abrir el matrimonio. Dijiste que estabas de acuerdo. No puedes cambiar de opinión de la nada y castigarme por seguir las reglas que los dos pusimos. Incluso en ese momento, seguía actuando como si fuera la víctima. Yo estaba bien con la honestidad y el respeto mutuo. Tú no me diste ninguna de las dos cosas. ¿Y me lo venías planeando a mis espaldas? ¿Durante cuánto tiempo has estado tramando esto como un psicópata?
psicópata. Esto es manipulación. Más o menos el mismo tiempo que llevas viéndote con Rick, solté. Eso la dejó en silencio por 5 segundos exactos, hasta que empezó a gritar que era injusto que no la hubiera advertido, que al menos merecía la oportunidad de luchar por nosotros, que esto no era lo que quería. Los hombres de verdad no se rinden así, luchan por lo que aman. Pero ya veo que nunca me amaste de verdad, si puedes tirar todo por la borda tan fácil. Tú fuiste quien pidió una relación abierta, le recordé, y ahora estás obteniendo una versión definitiva, ambos seremos libres de salir con quien queramos. Pero lo que realmente la descolocó vino después. Entre los papeles se le notificaba que tenía 30 días para mudarse. La casa era mía, comprada y pagada antes de casarnos. Su nombre no figuraba en la escritura, ni en la hipoteca, ni en los servicios. No puedes echarme, gritó. Esta también es mi casa. Llevo 3 años viviendo aquí. Tengo derechos. En realidad, no. Tienes 30 días. ¿Y a dónde se supone que debo ir? No puedo pagar un lugar con mi salario. Esto es abuso económico. Tengo entendido que Rick tiene su propio lugar, le dije. Su rostro se puso de un tono morado interesante. Rick y yo no. O sea, aún no estamos listos para algo así. No puedes forzarme a mudarme con alguien solo porque a ti te conviene. Arrojó los papeles al suelo y subió furiosa las escaleras. Poco después, la escuché llorando por teléfono, probablemente con Carla o con su madre, lamentándose de lo cruel y frío que yo estaba siendo. Un par de horas después, sonó mi teléfono. Era la madre de Lucía. Debería haber dejado que entrara al buzón de voz, pero contesté. Error. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hija? Empezó a gritar incluso antes de que yo dijera hola. Hola a ti también, Elizabeth, le dije. No me digas hola. Lucía está destrozada, llorando por tu culpa. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? Una pequeña equivocación, pregunté, manteniendo la calma. No creo que tengas toda la información. ¿Tengo suficiente? Me interrumpió. Lucía me lo contó todo. Me dijo que los dos acordaron probar cosas nuevas en su matrimonio y ahora la estás castigando por eso. Eso no es lo que representa el matrimonio. El matrimonio es perdón y compromiso, no salir corriendo cuando hay problemas. Ella pidió una relación abierta para justificar una infidelidad emocional que ya estaba teniendo. Eso no es explorar. Eso es engañar con excusas. Eso no fue lo que ella me dijo. Según ella, ambos estaban de acuerdo, y ahora estás actuando como un resentido porque ella encontró a alguien primero. Lo que pasa es que te da celos que sea más atractiva y sociable que tú. Elizabeth, no voy a discutir esto contigo. Lucía y yo estamos divorciándonos. Los papeles ya fueron entregados. No puedes desechar 6 años de matrimonio así. ¿Qué pasó con en las buenas y en las malas? ¿Qué pasó con resolver los problemas en pareja? Estás siendo egoísta y cobarde. Mi hija merece a un verdadero hombre, no a alguien que corre al abogado a la primera crisis. ¿Egoísta yo? Me reí con ironía. Tu hija me manipuló para aceptar una relación abierta y poder acostarse con su compañero de trabajo sin sentirse culpable. ¿Y yo soy el egoísta? Ella quiere salvar la relación, quiere ir a terapia, pero tú no le das ni una oportunidad. Por orgullo y porque no soportas que haya encontrado a alguien mejor que tú. Tuvo 6 años para no mentirme. Esa fue su oportunidad. Tal vez si hubiera sido mejor esposo, no habría tenido que buscar aprecio en otra parte. Ahí estaba. Ahora todo era culpa mía por no haber sido mejor marido. Esta mujer estaba completamente desconectada de la realidad. Con todo respeto, Elizabeth, esta conversación terminó. No me vuelvas a llamar. No te atrevas a colgarme. Esto no se queda así. Vas a arrepentirte de lo que estás perdiendo. Colgué y bloqueé su número de inmediato. Minutos después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Obviamente era ella usando el teléfono del padre de Lucía. Me insultaba con cada palabra posible y prometía que me haría pagar por haber herido a su hija. También bloqueé ese número y reenvié todo a mi abogado. Definitivamente, la manzana no cae lejos del árbol. Cuando le conté a Bruno sobre la llamada, no podía parar de reírse. ¿Su mamá te dijo que no eras nada especial? Vaya descaro, especialmente viniendo de la madre de una mujer que acaba de recibir los papeles de divorcio como si fueran un pedido de comida rápida. Apuesto que Elizabeth es de esas que pide hablar con el gerente en cualquier supermercado. Los siguientes 30 días fueron una locura. Lucía parecía convencida de que si me hacía la vida lo suficientemente difícil, yo reconsideraría todo. Empezó a dejar notas pasivo-agresivas por la casa. Frases como algunas personas no valoran lo que tienen o ciertas decisiones se lamentan cuando uno está solo y viejo. Pero la casa era mía, así que empecé a invitar a Valeria con regularidad. A veces venía después del trabajo y se sentaba conmigo en el garaje mientras yo seguía restaurando el Impala. Lucía solía alcanzarme las herramientas y se quedaba mirando mientras yo trabajaba, disfrutando del proceso. Era justo lo que siempre quise compartir con ella, pero jamás fue posible. Desde la ventana de la cocina, podía ver cómo Lucía nos observaba, cada vez más molesta cada vez que Valeria mostraba verdadero interés en lo que hacía. Al día 15, Lucía ya no soportó vernos juntos. Empacó sus cosas con dramatismo y se fue a casa de Rick, diciendo que no necesitaba esta casa y que algún día me arrepentiría de haber arruinado nuestro matrimonio por una fantasía universitaria que, según ella, se iría tan pronto se le pasara la novedad. No sentí nada más que alivio al ver su auto salir del garaje. El mensaje de Bruno cuando le conté fue directo: Lucía se fue. Hora de celebrar. Llevo tacos. Vamos a brindar por tu libertad, hermano. El divorcio se concretó 3 meses después. Lucía intentó alegar que le correspondía la mitad de la casa, a pesar de no figurar en ningún documento, diciendo que había aportado con trabajo emocional y que eso contaba. Mi abogado desmontó el argumento sin dificultad. Se quedó con su coche, sus pertenencias personales y la mitad de la cuenta conjunta. Nada más. Creí que ahí terminaría todo. Lucía había conseguido lo que quería, estar con Rick sin la carga del matrimonio. Pero su lógica no funcionaba así. Rick la dejó unas 6 semanas después de que se mudó con él. Según amigos en común, se hartó de sus constantes dramas por el divorcio y de su obsesión con mis redes sociales. Decían que en lugar de disfrutar sus citas, Lucía las usaba para hablar mal de mí y de Valeria. Bruno, al saberlo, soltó una de sus frases. Rick salió corriendo más rápido que un turista huyendo de un taco callejero al sol. Y no lo culpo.
Fue entonces cuando el comportamiento de Lucía se volvió más extraño. Todo comenzó con flores en mi porche. Al regresar del trabajo, encontraba ramos acompañados de notas escritas a mano, donde decía que lamentaba todo y quería hablar conmigo como adultos. Algunas frases eran como: sé que actúas así porque estás herido y Valeria es solo un rebote. Pronto te darás cuenta. Las tiraba sin responder, esperando que captara el mensaje. Pero no fue así. Empezó a enviarle mensajes por Instagram a Valeria, largos y desquiciados, diciéndole que estaba destruyendo una familia, que debía sentirse culpable. Luego comenzaron los insultos, la llamó rompehogares, oportunista, y hasta la acusó de aprovecharse de hombres vulnerables. Cuando Valeria bloqueó su cuenta principal, Lucía creó perfiles falsos para seguir acosándola, con mensajes cada vez más agresivos, diciendo cosas como: disfrútalo mientras dure, los hombres siempre vuelven con su esposa. Bruno, divertido, comentó: Lucía está creando cuentas falsas como si estuviera organizando fiestas de quinceañera. En cualquier momento aparece como Floverhill 2024 para vender tamales. Después vino la campaña con los amigos en común. Lucía empezó a contactarlos uno por uno, contando una versión en la que yo era un manipulador que la había abandonado por su excompañera de universidad. Algunos le creyeron, pero la mayoría ya conocía demasiado bien cómo era ella. El punto de quiebre fue en la fiesta de cumpleaños de Chris. Valeria y yo fuimos invitados, pero Lucía apareció sin serlo. Se dedicó a seguirnos por todo el lugar, haciendo comentarios ruidosos sobre la falta de lealtad de algunas personas y acusaciones indirectas de infidelidad. Incluso intentó encerrar a Valeria en el baño para explicarle la verdad, asegurándole que yo solo la usaba para provocarle celos. Nos fuimos antes de que el ambiente se volviera más tenso. Ese mismo fin de semana, regresando a casa después de comprar unas piezas para el Impala, la encontré estacionada frente a mi casa. Bajó la ventanilla y comenzó a gritarme que estaba exhibiendo a Valeria como un trofeo, que lo hacía por crueldad. Tú ya no vives aquí, Lucía. ¿Necesitas irte? Le dije. Esta fue mi casa. Tengo derecho a circular por esta calle, contestó. Sí. Puedes circular, pero no puedes estacionarte frente a mi casa para acosarme. No te estoy acosando. Solo intento entender cómo pudiste tirar nuestro matrimonio por alguien que solo te está usando. Ella se aburrirá, se irá, y tú te darás cuenta de lo que perdiste. Se fue, pero 2 días después volvió a aparecer. Esta vez no habló, solo miraba la casa desde su coche. Cuando salí, bajó la ventana y gritó: espero que estés feliz. Espero que ella haya valido la pena para destruir todo lo que construimos. Luego se marchó. Bloqueé todo: teléfono, redes sociales, correo. Aún así, seguía encontrando formas de contactarme, ya fuera por amigos en común o cuentas nuevas. Cansado, hablé con mi abogado y presenté una solicitud de orden de alejamiento. Con todas las pruebas del acoso a Valeria, las veces que se presentó sin permiso y las amenazas implícitas, fue sencillo. La orden temporal se volvió permanente al mes. Lucía la rompió en menos de 2 semanas. Hizo que Carla me llamara con un mensaje, que estaba arrepentida, que solo quería arreglar las cosas y ser la esposa que merecía. Reporté la infracción, y la policía fue a visitarla. Al parecer, eso fue suficiente para frenarla. Han pasado 4 meses desde entonces, y por fin las cosas se calmaron. El mes pasado, Valeria y yo decidimos mudarnos juntos oficialmente. Es todo lo que Lucía nunca fue: honesta, estable, atenta e interesada de verdad en lo que me gusta. Me ayudó a terminar la restauración del interior del Impala, y ahora hacemos escapadas los fines de semana por las colinas de Texas. Lucía, por su parte, volvió a vivir con sus padres, después de pasar por el sofá de Carla y varios desastres amorosos por aplicaciones de citas. El comentario final de Bruno lo resume todo. Perfecto. Ahora puede practicar siendo la hija problemática de alguien más antes de intentar ser esposa otra vez. Mientras tanto, tú estás con una mujer que aprecia lo que haces. Eso, amigo, se llama mejorar. A veces me pregunto qué habría pasado si Lucía hubiera sido sincera desde el principio. Si me hubiera dicho que tenía sentimientos por Rick y quería arreglar o terminar nuestro matrimonio con dignidad, quizás ambos habríamos seguido adelante sin tanto conflicto. Pero intentó quedarse con todo, y terminó sin nada. Irónicamente, yo terminé con aquello que ella pensó que me iba a arrebatar.